despertábamos, bueno, hemos conocido conforme ha avanzado el día que se ha aumentado pues ese número de casos de violencia de género y estamos con cifras de este mes pues muy graves, ¿no? Prácticamente, si se confirman los últimos casos de violencia de género, estaríamos ante el mes con más casos de prácticamente de toda la serie histórica. ¿Qué es lo que está fallando, Serafín, en esta ley de violencia de género? ¿Qué es lo que se está haciendo mal para que sigan aumentando este tipo de asesinatos? Si bien es cierto, como muy bien dices, que durante este mes han aumentado muchísimo las víctimas de violencia de género, también es que la ley es un fracaso desde el año 2004, porque este mes lo único que ha hecho es corroborar lo que se viene produciendo desde el año 2004. Es decir, entre 40 y 70 víctimas. Por tanto, si miramos este mes, sí que es cierto que ha sido muy elevado, pero si miramos todos los años, viene sucediendo siempre lo mismo, de 40 a 70 víctimas, desde el año 2004, que se inició la ley de violencia de género y comenzaron las estadísticas. Por tanto, las políticas de género son un fracaso, año tras año. Podemos hablar de un protocolo policial y de un primer momento, distinguir dos momentos. Un protocolo policial que hay que reconocer que es muy eficaz, tiene una ayuda sociológica, tiene una ayuda psicológica, tiene un abogado, y eso no pasa en ninguna otra denuncia, tiene un abogado de oficio, tiene un abogado para atender a esa víctima, para ayudar a esa víctima, se produce la detención inmediata del supuesto agresor y tiene ayudas judiciales, tiene una inmediata respuesta judicial. Pero en un segundo momento, repito, en un segundo momento, cuando esa víctima sale de comisaría, empiezan los problemas. Vuelven en muchos casos con el agresor, son víctimas sin recursos, no tienen el debido seguimiento y por eso se producen pues tantas muertes. En definitiva, la solución no es que empiecen a reunirse y se reúnan, porque ya llevan 20 años reuniéndose y sin ningún resultado. La solución pasa, por ejemplo, por fiscalizar, repito, fiscalizar el dinero que llega a víctimas de violencia de género, que debe llegar a víctimas de violencia de género y no llega. Porque hay que recordar que es el único delito, la violencia de género, en el cual el Estado, aparte de recursos, como puede poner para otros delitos tan importantes y graves como son los homicidios o las violaciones, recursos como somos nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad y medios. En este caso pone dinero para lograr la prevención de este delito y año tras año es un fracaso. Por tanto, había que saber si ese dinero llega efectivamente a las víctimas, porque ese dinero les puede servir para apartarse, por ejemplo, de su agresor. En segundo lugar, y termino, se suele decir que la Policía Nacional, la Guardia Civil, no estamos preparados, no tenemos la preparación necesaria. Pues bien, somos expertos, somos verdaderos expertos en atender a víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque nuestra formación no lo exige, porque nos estamos continuamente formando. La pregunta es si los políticos y las asociaciones que dirigen y supuestamente deben prevenir este delito, repito, los políticos y las asociaciones que deben prevenir este delito están preparados para ello, porque es donde empieza el fracaso, cuando la víctima sale de comisaría. Y por último, incido, y permíteme que repita, conviene fiscalizar el dinero, saber si efectivamente llega o no llega a las víctimas ese dinero. Porque en comisaría muchos repiten que no les llega para ningún tipo de ayuda que efectivamente necesitan. Pues desde luego que sí, eso sería lo primero, y también ver que se le da esa protección, ¿no?, a esas víctimas cuando ya han denunciado y aún así siguen estando pues desprotegidas de esos hombres, porque precisamente hoy Marlaska, el ministro de Interior, así lo ha reconocido. 4 de las últimas víctimas que se han conocido hoy habían denunciado ya pues a esas parejas y estaban dentro del sistema de protección denominado Biogen, y aún así pues no les ha servido para nada. Con lo cual me está dando la razón. Si 4 de esas víctimas, si llevamos 12, es prácticamente un 40 o un 50%. Un 40 o 50% que se supone que el sistema debería defenderlas y no las ha defendido. Por tanto, hay un fracaso sistemático año tras año de la prevención de violencia de género. Y la culpa no la tienen los policías, no la tienen los guardias civiles. Repito, tenemos un protocolo preciso y muy eficaz. El problema está una vez que salen de comisaría. E incido nuevamente, conviene fiscalizar si a esas víctimas les llega o no les llega el dinero y las ayudas destinadas para ella, y que proceden además de los presupuestos del Estado, porque es el único delito que continúa igual con las mismas víctimas desde el año 2004 y en el que siguen aumentando las denuncias y aumenta el presupuesto para prevenirlos.
porque en los demás delitos no existe un presupuesto dinerario, monetario, para su prevención. Pues esto es muy importante que lo señaláramos. Hoy también tenemos que hablar de inmigración en otros asuntos, porque se han destapado hoy pues varias redes criminales en las que estaban, si no me equivoco, Serafín, corrígeme, implicados varios abogados que a lo que se dedicaban es pues a aportar documentación falsa para algunos inmigrantes para que estos pudieran regularizar su situación aquí en España. Este es otro problema que tenemos, la regularización de la inmigración, y a partir de eso aparecen mafias, auténticas mafias como de la que vamos a hablar ahora. Efectivamente, se han producido detenciones en Navarra, en Almería y en Tarragona, 2 en Navarra, 1 en Almería y 1 en Tarragona, auténticas mafias que se dedicaban a falsificar documentos para lograr la regularización de marroquíes. ¿Cómo lo hacían? Pues falsificando documentos saharauis, tratando de demostrar un arraigo familiar para conseguir que esos marroquíes pues llegaran o estuvieran perfectamente legales en España. Se detectó en base a la colaboración de la Policía de Marruecos y en base a que también se detectó un alto índice de solicitudes con ese modus operandi. Por tanto, se empezó a tirar del hilo y ahí apareció esa mafia delincuencial de 2 detenidos en Almería, detenidos en Navarra, 1 en Almería y 1 en Tarragona, que cobraban unos 3.000 euros. Las víctimas, precisamente, son las personas irregulares en España. Esas son las víctimas porque cobraban más o menos unos por persona que tratan de regularizarse ilegalmente en España. Es decir, que no solo pues, tenemos un gobierno también que hace ese efecto llamada, ¿no? Porque no controla realmente los accesos ilegales que se están produciendo al país, sino que también nos encontramos con que hay personas en España que se están aprovechando de esta circunstancia para sacarle dinero a estos inmigrantes. Hay varios abogados, ¿no? que están implicados en este sentido, porque están yendo un poco de listos, Serafín. Correcto, si es la pescadilla que se muerde la cola. Si tenemos un problema de regularización de personas que llegan de forma ilegal a España, aparecen las mafias que tratan de regularizarlas. Si el problema es el control de esta inmigración. Claro. Cuando se dice control, no se dice que pongamos vallas, se dice que se controlen las personas que lleguen a España. ¿Para qué? Precisamente para que una vez en España su situación irregular no genere que sean víctimas de estas mafias como estamos viendo. Esto es algo lógico. Muchísimas gracias, Serafín Giraldo, del digital policial H50, por estar estos minutos con nosotros. Hasta la próxima. Es un placer. Gracias, Serafín.